Entonces, ¿se acuerdan que habíamos visto la clase pasada? Vimos, o sea, empezando con este capítulo 3, para ver la estructura algebraica de álgebras de Boole, dijimos, bueno, vamos a comenzar mostrando qué son las estructuras algebraicas en general. Y la primera que vimos fue la estructura de grupos, ¿se acuerdan? Dijimos que algo era un grupo. ¿A qué llamábamos grupo? Primero, teníamos que tener un conjunto con una operación, ¿sí? Entonces, dado un conjunto cualquiera, con una operación que podíamos llamar estrellita, ¿sí? ¿Qué tenía que cumplir eso para ser un grupo? Bueno, tenía que cumplir que la operación fuera, decíamos, una operación cerrada o binaria. ¿Se acuerdan? Eso era que si tomábamos dos elementos del conjunto, el resultado nos daba un elemento en el conjunto, ¿sí? Y dijimos que sea una operación binaria lo podíamos pensar como una función, ¿sí? ¿Cuál era la importancia de pensarlo como una función? Bueno, justamente que todos los elementos iban a tener un resultado, digamos, al operar entre dos elementos seguro había un resultado y ese resultado era único, ¿sí? Bien, entonces, operación cerrada o binaria, dijimos también que tenía que ser asociativa, ¿sí? Que tenía que tener neutro, que tenía que tener opuesto o inverso, depende si la operación, cómo era la operación, lo llamábamos opuesto o inverso, ¿sí? Hasta acá teníamos estructura de grupo, ¿sí? Si teníamos un conjunto con una operación que cumple estas cosas, entonces esto era un grupo. Si además la operación es conmutativa, decíamos que era un grupo conmutativo, ¿sí? O abeliano. ¿Está bien esto? ¿Se acuerdan que estuvimos viendo esto? Ahora, yo les había dicho que miraran para hoy lo que quedaba de la parte de anillo. ¿Lo pudieron mirar eso? ¿Alguien sabe qué es un anillo? Yo estuve más o menos viendo, pero como que me costó un poco entender. Bien. Ahí están diciendo algunos también que no lo vieron. Bueno, acá lo que agregamos digamos, van a ver que esto también lo conocen, porque acuérdense que esto dijimos, bueno, es una clasificación, pero en realidad esto ya lo conocemos, ya teníamos ejemplos, ya habíamos dicho quiénes cumplían condición para ser grupo. Bueno, los ejemplos que vimos, los números enteros con la suma, ¿sí? Dijimos, los números enteros con la multiplicación no. ¿Por qué no? Porque no iba a cumplir tener inverso. Sí, Leandro, tiene dos operaciones. Sí, ahí lo vamos a mirar. ¿Se acuerdan? Dijimos, acá tenemos un montón de conjuntos conocidos con operaciones conocidas. Los números reales con la suma también. Dijimos, los números racionales, por ejemplo, con la multiplicación, habíamos visto que no, porque fallaba el cero. Entonces, si le sacamos el cero, con la multiplicación también iban a ser grupos. Que va a pasar lo mismo con los números reales. Ustedes lo tienen ahí como ejercicio, ¿sí? Con la multiplicación, esto también era un grupo. ¿Por qué tenemos que sacarle el cero? Porque si nosotros pensamos que la operación es multiplicación, cuando multiplico dos reales iba a ser un real. La multiplicación es asociativa. La multiplicación tiene neutro, que es el 1, pero cuando mirábamos la parte de opuesto o inverso, ¿qué pasaba? Necesitábamos que para todo número real tiene que haber otro que el resultado me dé 1, porque el neutro es 1 en la multiplicación.
Y entonces acá es donde fallaba, para el 0 no hay nadie, ¿sí? Entonces por eso tengo que sacar el 0. ¿Se entiende? Bueno, pero me refiero, todos, digamos, estamos trabajando con conjuntos y operaciones conocidas, ¿sí? Esto es nada más que una clasificación. Algunos de los conjuntos que conocemos vienen acá, otros no. Cuando pasamos a la parte de anillo, ¿sí? Vamos a llamar anillo a un conjunto que ahora tiene 2 operaciones, ¿sí? En general las notamos como más y por, pero no necesariamente son esas operaciones. ¿Y qué es lo que le vamos a pedir? ¿Qué es lo que le vamos a pedir? Bueno, le vamos a pedir que la primera operación, tiene un orden, ¿eh? Esta es primera operación y segunda operación, ¿sí? Entonces, la primera operación, o vamos a decirlo como que el conjunto con la primera operación debe ser grupo conmutativo. O sea que ya nos estamos refiriendo, bueno, a alguno de estos, ponele, ¿sí? Y la segunda operación, esa segunda operación debe ser asociativa, bueno, cerrada, ¿no? Binaria también, cerrada, vamos a poner, y distributiva con respecto a la suma, o a la primera operación. Distributiva con respecto a la suma. ¿Está bien? Bueno, muy bien, Sebastián, se ve que bien, cerrada y asociativa. Bueno, y lo de distributiva, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ¿a qué le suena esto? ¿Conocen alguno? A la propiedad distributiva que solíamos usar en la secundaria. Claro, que la usan en la secundaria y la seguimos usando, porque esa, una vez que existe, existe, ¿no? Está bien, es esa, pero ¿y con qué números usaban esa propiedad? Distributiva a la suma en general o distributiva en torno a la operación anterior. Los reales, bien. Distributiva, digamos, lo que tiene que, cuando yo tomo 2 operaciones, es la segunda distributiva con respecto a la primera, sea quien sea. ¿Mm? Entonces, bien, claro, el ejemplo más conocido son los reales con la suma y el producto. ¿Sí? ¿Por qué? Y bueno, porque si yo tomo los números reales, ¿sí? ¿Tienen estructura de grupo conmutativo? Sí, la operación es cerrada, es asociativa, tiene neutro que es el 0, todo número tiene opuesto, es conmutativa, o sea que los reales con la suma forman un grupo conmutativo. Y después, esto estamos con la suma y multiplicación usuales, ¿no? Las conocidas. Y después decimos, ¿y la multiplicación en R es asociativa? Sí. ¿Es cerrada? Sí. Multiplicamos 2 reales, nos da un real. Y es distributiva con respecto a la suma, es lo que usábamos habitualmente, ¿no? ¿Sí? Cuando uno dice, bueno, uso propiedad distributiva, que en general uno la dice así cortada, pero en realidad es la propiedad distributiva del producto en la suma. Esto, recuérdenlo, porque nosotros ahora cuando introduzcamos álgebras de Boole vamos a ver que hay otra propiedad distributiva, ¿sí? Entonces acá decimos, la multiplicación es cerrada, es asociativa y distributiva, ¿sí? Con respecto a la suma. Es decir, tenemos A por B más C es lo mismo que AB más AC. ¿Está bien? Eso quería decir, ¿no? Que la multiplicación es distributiva con respecto a la suma. ¿Está bien?
Bien, esto como, otra vez, como una clasificación, ¿está bien? Eso como una clasificación. Hay algunos que son grupos, hay algunos que son anillos, hay más estructuras algebraicas, ¿eh? Hay más estructuras algebraicas. Nosotros estamos mostrándoles estas dos y vamos a mostrar en detalle la estructura algebraica de álgebras de Boole, que es nuestro objeto de estudio de este capítulo, ¿sí? Pero digamos, lo que vamos a querer ver es que después, cuando miremos álgebras de Boole, bueno, me importa la estructura que tiene. Después, los elementos podrían ser conjuntos, números, proposiciones, ¿sí? Ahora, si yo ya sé que estoy en una estructura de álgebra de Boole, bueno, voy a operar, me permito operar de determinada forma porque sé las propiedades que cumple. Como acá. Yo ahora digo, bueno, pará, si a mí ya me dijeron que me dan un conjunto con una operación y ya me dijeron que es un grupo, bueno, pará, yo ya sé que el resultado me da siempre el conjunto, ya sé que la propiedad es asociativa, ya sé, ¿se entiende? ¿Sí? Me dan un montón de información si me dicen, mirá, tenés este conjunto que además tiene esta estructura. ¿Se entiende? Bueno, ustedes tienen ahí de anillo algunas para probar y tienen ahí un ejemplo, ¿sí? De cómo mostrar, digamos, distintas propiedades en una operación definida, por ejemplo, ahí en el ejemplo 1.6, ustedes tienen, a ver, lo voy a copiar acá. Dice, por ejemplo, si uno tuviera los números racionales, ¿sí? Con la suma y una operación racionales, con la suma y una operación que llama estrellita. Entonces dice, la suma es la suma usual, que ya conocemos en los racionales. Y la operación estrellita se define como A estrellita B igual a A por B sobre 2. Y acá tengo multiplicación conocida. ¿Sí? Entonces lo que pide ver es que sea un anillo. Bueno, no dice, se pone a analizar, pero bueno, sí. ¿Está bien? Que sea un anillo. Entonces, fíjense, yo ahora tengo esto con la operación que ya conozco. Entonces, ¿qué digo? Bueno, los racionales con la suma, esto es grupo. Y es grupo conmutativo. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Esto se entiende? Díganme, ¿eh? ¿Se entiende por qué es grupo? Otra vez yo miro, bueno, cuando sumo dos números racionales me da un racional, la suma es asociativa, tiene elemento neutro, que es el 0, porque estoy sumando, tiene opuesto, ¿sí? Todo número racional tiene 1 que sumado a él me da el 0, ¿sí? Y además, sumar dos racionales es conmutativo. ¿Está claro eso? Es grupo conmutativo. ¿Qué me falta para decir que esto sea un anillo? Bueno, pensar que esta segunda operación tiene que cumplir asociativa, cerrada y distributiva con respecto a la suma. ¿Sí? Entonces, ¿qué miro? Bueno, que sea cerrada, ¿qué voy a decir? ¿Es cierto que A estrellita B pertenece a los racionales? Y bueno, pero si yo tengo dos números racionales, ¿sí? Si A es un número de la forma X sobre Y y B es un número de la forma M sobre N, ¿está bien? Estoy partiendo de números fraccionarios, ¿no? Entonces, A estrellita B me va a dar ¿qué cosa? X sobre Y por M sobre N
todo sobre 2. ¿Y esto a qué es igual? Bueno, esto es m por x, bueno, no sé por qué le cambié el orden, vamos a ponerlo como está ahí, xm sobre i n por 2. ¿Están de acuerdo que eso se escribe así? ¿Está claro cómo operar ahí con las fracciones? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Si no me paran, ¿eh? Bien. Entonces, ¿qué tengo acá? Bueno, arriba producto de enteros tengo entero, abajo producto de enteros tengo entero, con lo cual esto es un racional. Efectivamente, es una operación binaria o cerrada en los racionales. ¿Sí? Entonces, es cerrada. ¿Se entiende lo que uno está haciendo acá? Fíjense que acá estamos demostrando que para cualquier par de números racionales, el resultado es un racional. ¿Sí? Lo estamos demostrando porque no usamos un ejemplo, sino usamos dos racionales cualquiera. ¿Se entiende esto? ¿Mm? Bien. ¿Qué más tenemos que ver? Que sea la propiedad asociativa. Que sea asociativa. ¿Cómo vemos eso? Bueno, tenemos que ver que dados A, B y C racionales, ¿sí? Tenemos que ver que se cumpla que A, estrella B, estrella C, tiene que dar lo mismo que A, estrella B, estrella C. ¿Está bien? Eso es lo que queremos probar. Voy a borrar de este lado, ¿eh? Esto, bueno, nos lo acordamos. Entonces, ¿cómo hago para mirar eso? ¿Qué tendría que mirar? Fíjense otra vez, en general, ¿eh? En general. Entonces, para trabajar con racionales, a cada uno lo voy a escribir como un cociente, ¿está bien? Entonces escribo, fíjense, x sobre y, estrella, ¿sí? A lo llamé x sobre y, el otro ponele m sobre n, y el otro lo podemos llamar, vamos a ponerle w sobre r. ¿Está bien? Hacemos esta cuenta. ¿Qué nos da esta cuenta? X sobre Y, estrellita, y ahora digo, bueno, esta operación está definida acá. Tengo que multiplicar los dos y lo divido por 2, ¿sí? Entonces me da, otra vez, me va a dar M por W sobre N, R por 2. ¿Estamos de acuerdo? Multiplico estos dos, ¿sí? Y lo divido por 2, me queda el 2 en el denominador. Por la definición de... Esa es la, o sea, cuando yo tengo M sobre N por W sobre R, todo sobre 2. Me quedaría con esta definición. ¿Está bien? Entonces, esto es lo mismo que tener M por W sobre NR por un medio, digamos. ¿Se entiende? Y entonces me queda multiplicado por 2 el denominador. Bien. Bien. Bueno, y ahora de nuevo tengo que mirar acá. Y ahora tengo que hacer estrella estos dos, que otra vez, ¿qué quería decir estrella? Bueno, es el primero por el segundo, todo dividido 2. O sea que eso me va a quedar x por mw sobre INR por 4, ¿no? Porque ahora otra vez divido por 2, ¿sí? Y ahí se me multiplica por 4. ¿Está bien? Bueno, del mismo modo, hago la cuenta ahora pensando
en agrupar de otra forma, ¿no? Ahora tengo que pensar X sobre Y, estrella M sobre N, ¿sí? Y esto estrella W sobre R. ¿Se entiende? Y hago la operación para ver que me dé lo mismo. Entonces esto me va a dar X, M, Y, N por 2. A esto tengo que hacerle la operación con W sobre R. Y ahora cuando hago la cuenta, sí, el orden de qué factores no altera. Ojo que esto no es esa propiedad, ¿eh? O sea, yo acá estoy probando asociativa. Fíjate que el orden lo estoy manteniendo, no cambio el orden, ¿eh? Cuando uno dice el orden de los factores no altera el producto, es la propiedad conmutativa, es cambiarlos de lugar. Pero acá yo mantengo el orden de los factores. Lo que estoy cambiando es con quiénes opero primero. ¿Se entiende eso? Bien, bien. Bueno, y entonces ahora hago esta cuenta que me termina dando XMW y N. Acá sí voy a usar eso, mirá, que decís vos. Porque yo ahora me tendría que multiplicar por 2 y digo, bueno, pero esto es lo mismo, acá puedo cambiar de lugar y acá pongo el 4. Y me da lo mismo poner el 4 acá que al final para que me dé esto, sí, porque acá ya estoy trabajando con la multiplicación de enteros. Entonces acá sí tengo que decir, bueno, ¿y estas cosas son iguales? Y sí, son iguales porque acá el orden de los factores no altera el producto. ¿Está bien? ¿Sí? Con lo cual vale la propiedad asociativa. ¿Se entiende? Bien, falta ver qué vale la propiedad distributiva con respecto a la suma. Bueno, se los dejo para que lo miren ustedes, que está ahí, así no, no hacemos tanta cuenta acá en el, de esto y podemos arrancar con la otra parte. ¿Sí? Pero se entiende más o menos la idea, lo que tengo que ir mirando. Por ahí tengo una nueva operación, bueno, tengo que mirar todas esas propiedades. ¿Está bien? Entonces, miren ustedes, que lo tienen ahí explicado en el apunte. Bueno, buenísimo. La parte de mirar la distributiva de esta operación estrellita, ¿o quieren que lo miremos? ¿Alguien intentó mirarlo y no lo entendió eso? Si quieren lo... Claro, en el caso de que no se cumpla una, no sería anillo. Por favor, que Javier, que lo miremos. Bueno, hagámoslo, a ver. Vamos a hacer ese. A ver, lo que tenemos que mirar ahora entonces, dijimos, es grupo conmutativo. Sabemos que estrellita es cerrada, que es asociativa. Entonces queremos mirar ahora que es distributiva con respecto a la suma. ¿Qué quiere decir mirar eso? Quiere decir que tenemos que ver que si yo hago A estrella B más C, me tiene que dar lo mismo que A estrella B más A estrella C. Y también del otro lado, ¿no? Es decir, que si yo hago B más C estrella A, esto es lo mismo que B estrella A más C estrella A. ¿Sí? Bueno, vamos a mirar una, porque la otra es igual. ¿Sí? ¿Qué tenemos que mirar acá entonces? A ver, primero empiezo escribiendo A estrella B más C. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer acá?
como para ver, digamos, qué es lo que me dice la cuenta. Bueno, otra vez, si yo tomo fracciones, bueno, ahí justo nos avisa que quedan 10 minutos de esta, ¿eh? Si tomo fracciones, entonces me queda que esto es A estrella, y acá voy a escribir X sobre Y más W sobre R, ¿sí? Y esto nos da A estrella, bueno, acá tengo que saber sumar fracciones. ¿Se acuerdan cómo sumo? En este caso, que no conozco a nadie, como denominador pongo la multiplicación, ¿sí? Y entonces esto me queda XR más WI. ¿Están de acuerdo? Y esto entonces ahora, cuando yo diga, lo tengo que multiplicar por A, bueno, pero si este A es también una fracción, M sobre N, ¿sí? Lo escribo así. ¿Sí? Entonces ahora aplico la definición de estrella. ¿Y eso qué me da? Me va a dar, multiplico los dos y divido por 2, ¿no? O sea, multiplico esta fracción por esta fracción y divido todo por 2. O sea que me da M por XR más WI sobre N por IR por 2. ¿Se entiende eso hasta ahí? Es un lío de letras, digamos, pero otra vez, yo si tengo que demostrarlo en general, tengo que usar letras, ¿sí? No puedo poner un ejemplo. ¿Está bien? ¿Qué más puedo hacer acá? Acá, bueno, ahora sí podría usar la propiedad distributiva de la multiplicación en la suma, porque acá ya es la multiplicación de números enteros, ¿sí? Porque ahora yo cuando pienso que son racionales, ya sé que seguro todos estos son enteros, ¿sí? Porque acuérdense que habíamos dicho que los racionales eran cocientes de enteros. O sea que acá yo ya sé que esto me va a quedar MXR más MWI sobre NIR por 2. ¿Está bien eso? ¿Qué tendría que hacer ahora? Probar si A por B, no, no A por B, A estrella B más A estrella C da lo mismo. Exactamente. ¿Sí? Eso es lo que queda para mirar. ¿Está claro? Y fíjense, esa cuenta se las voy a dejar que la terminen ustedes. Si yo hago A estrella B, acuérdense que a A lo llamé M sobre N y a B lo llamé X sobre Y. O sea que A estrella B es M sobre N por X sobre Y por 2. ¿Sí? Y a esto le tengo que sumar, ¿quién es A estrella C? Bueno, si A es M sobre N y C es W sobre R, voy a tener M sobre N por W sobre R por 2. Bueno, tengo que sumar estas dos cosas y verificar que me da esto. ¿Se entiende? ¿Saben sumar eso? ¿Saben o no? Porque acá vieron cómo es, que uno por ahí dice, bueno, yo las fracciones, bueno, las sumo con la calculadora. Está bien, pero cuando aparece esto ya no lo podemos sumar con la calculadora, ¿no? ¿No? ¿No sabés? Bueno, a ver. Acá se pone, tengo que encontrar el denominador común, ¿sí? En general, si uno, digamos, tiene dudas cómo se hace eso, lo que uno trata de hacer es llevar ambas fracciones a que tengan el mismo denominador.
si yo las miro, digo, bueno, mira, acá tengo n y 2 y acá también, ¿sí? Pero acá tengo una i que acá no tengo. ¿Cómo me la fabrico? Y me la fabrico multiplicando y dividiendo por i, ¿sí o no? Y acá tengo una r que acá no tengo. ¿Cómo me lo fabrico? Bueno, me lo fabrico multiplicando y dividiendo por r, ¿sí o no? ¿Se entiende eso así? Porque si yo multiplico y divido por el mismo número, seguro que eso es como multiplicar por 1, ¿o no? ¿Sí? Si ahora hice eso, los dos tienen el mismo denominador, listo, ya no me preocupa nada, sumo numeradores. ¿Mm? Entonces ahora abajo me quedó n, r, i por 2, y arriba que me quedó r, m, x más i, m, w. ¿Me dieron lo mismo? Sí, me dio lo mismo. ¿Les gustó? ¿Está bien o no? Bueno, gustar, claro, gustar es demasiado, pero digo, ¿está bien? Entonces, ¿qué probé hasta acá? Esta primera igualdad, ¿eh? Digo, pero como para que vean cuál sería el mecanismo, ¿eh? A la vista quedó feo, y sí, porque son millones de letras, sí, sí. Queda, o sea, bueno, hay que trabajar, ¿está bien? Pero bueno, aunque sea como para que miren alguno, alguno que vean, bueno, qué es lo que habría que hacer en estos casos, ¿sí? Bueno, vamos a empezar entonces, un espectáculo. Bueno, buenísimo. Bueno, ustedes tienen ahí ejercicios sobre estas cosas y lo que queremos presentar ahora entonces es la estructura álgebra de Boole, ¿sí? Como para que vean, vamos a mostrar cómo es la estructura, vamos a mirar algunos ejemplos de álgebras de Boole, ¿sí? Y después vamos a trabajar fundamentalmente en simplificaciones. El tiempo, sí. Ahora, bueno, no importa. Ahora en un cachito, cuando se corta, volvemos a entrar a la misma reunión, ¿sí? Total, eso se va, este, está puesta con más tiempo. Eh, entonces, vamos a mirar qué es un álgebra de Boole. Bueno, acá vamos a necesitar un conjunto y tres operaciones para que algo sea un álgebra de Boole, ¿eh? Entonces, a ver, y van a ver también que ustedes ya conocen también esto, ¿sí? Ya lo conocen. A ver, necesitamos un conjunto no vacío con al menos dos elementos. Al menos dos elementos que vamos a llamar 0 y 1 o primer y último elemento. Esto es un nombre, ¿sí? No siempre van a ser el 0 y el 1, sino que es la manera de llamarlos para identificar que es el primero y el último. Y dos operaciones binarias y una operación unaria. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a poner acá operaciones binarias, vamos a escribirlas acá, que las vamos a llamar ínfimo y supremo. Ínfimo y supremo. ¿Sí? Y en general, bueno, las vamos a anotar con el ínfimo, con el por, y el supremo con el más. ¿Sí? También se notan muchas veces con la conjunción, digamos, como si fuera la conjunción lógica, y este otro símbolo como si fuera la disyunción, ¿sí? Nosotros en general vamos a utilizar el
el por y el más.